El 4 de octubre de 2010, los habitantes del pequeño pueblo húngaro de Kolantar escucharon un sonido retumbante y ominoso. Segundos después, la fuente del sonido estaba sobre ellos, una ola gigante como un tsunami de lodo espeso rojo-marrón. La sustancia inundó casas, golpeó autos, dañó puentes y arrasó con personas antes de que tuvieran oportunidad de huir a terrenos más altos. En cuestión de minutos, la gente comenzó a ahogarse, sin saber nunca en qué se estaban ahogando ni por qué. De hecho, pasaría casi una década antes de que finalmente se identificara a las personas responsables de esta extraña y tóxica inundación. El óxido de aluminio, que también puede pronunciarse como aluminio óxido o llamarse alúmina, es una sustancia extremadamente útil. Se utiliza en la fabricación de todo tipo de productos, incluso como relleno en muchos plásticos, así como en cosméticos como protector solar, lápiz labial y esmalte de uñas. A menudo se utiliza en la fabricación de vidrio y también es un ingrediente en pinturas metálicas o de colores reflectantes. También cumple funciones vitales en muchos objetos cotidianos, desde placas de circuito hasta bujías y cañas de pescar. La fabricación de alúmina utilizable comienza con la bauxita, un tipo de mineral de aluminio. Esta se extrae, no se transporta y luego se purifica mediante un proceso que lleva el nombre de su inventor, Carl Joseph Bayer, un químico que nació en Austria-Hungría a mediados de 1800. El proceso Bayer, que consta de varios pasos, produce alúmina utilizable, pero también genera un residuo, el lodo rojo. Esta sustancia, que de hecho se parece a un lodo de color marrón rojizo brillante, es extremadamente cáustica y se considera peligrosa para el medio ambiente. La mayoría de las plantas de producción bombean el lodo rojo de desecho a grandes lagos y lo dejan secar naturalmente. Estos lagos suelen estar equipados con revestimientos especiales para evitar que el lodo rojo se filtre al agua subterránea local. La planta de Aluminaica fue una de las mayores productoras de alúmina en Hungría. Inaugurada en 1943, ha producido grandes cantidades de alúmina desde entonces. En 2010 era propiedad de una empresa privada. Producción y comercio de alúmina de Hungría, también conocida como Magyar Aluminium. Al igual que muchas otras empresas de producción, Magyar Aluminium almacenaba el lodo rojo de desecho producido por la planta ICA en grandes depósitos en el sitio. El 4 de octubre de 2010, poco después del mediodía y tras varios días de lluvias inusualmente intensas, el muro de contención del depósito número 10 de la planta ICA falló catastróficamente, cediendo y abriendo un agujero de 50 metros o 164 pies de ancho en la esquina noroeste del depósito. Una enorme ola de lodo rojo cáustico se desbordó. La cantidad exacta de lodo rojo que se derramó es imposible de determinar, pero todas las estimaciones razonables sugieren que fue mucho más de 1 millón de metros cúbicos, o 200 millones de galones cúbicos. La inundación rugió a través de los campos circundantes, llegando pronto a dos pueblos cercanos, Kolonta, con una población de alrededor de 800 personas, y de Baché, con una población de aproximadamente 4.000 personas. Estas comunidades fueron golpeadas por una ola de lodo rojo a la altura de la cabeza que llegó sin previo aviso. Levantó autos, chocó contra edificios, inundó sótanos y envolvió a los residentes sorprendidos y aterrados, además de la violencia de la propia ola. El lodo rojo era viscoso, empapaba la ropa, se pegaba a la piel y dificultaba la visión. Era casi imposible mantenerse a flote en él. Y además de esto, había otro peligro en el hecho de que era extremadamente alcalino, causando quemaduras químicas al entrar en contacto con la piel desnuda. Unas 400 personas requirieron tratamiento por quemaduras y otras lesiones. Más de 200 casas fueron destruidas y muchas más resultaron tan dañadas que serían inhabitables durante meses. 10 personas murieron por la inundación, la mayoría ahogadas tras ser arrastradas por la ola inicial. Entre los fallecidos se encontraba un bebé que tenía apenas 14 meses de edad. Un gran número de trabajadores de los servicios de emergencia fueron desplegados en la zona. 23 unidades terrestres y 4 helicópteros realizaron búsqueda, rescate y traslado de heridos graves a hospitales especializados en Budapest. En el momento inmediato después de la inundación, no se sabía exactamente cuán tóxico era el lodo. Mahal inicialmente reportó una cantidad menor de lodo liberado en el accidente y también emitió declaraciones diciendo que la sustancia no era tóxica, según los estándares de la Unión Europea. Un director de la empresa comparó el lodo rojo con pintura
insistiendo en que, aunque obviamente no debía ser ingerido, el contacto físico con él no era motivo de preocupación. El gobierno húngaro inicialmente estuvo de acuerdo con esta evaluación y declaró que el lodo podía considerarse no tóxico. Esto, por supuesto, no era así. El lodo rojo contenía materiales venenosos como mercurio y arsénico, y su alcalinidad podía causar graves quemaduras. Sin embargo, las quemaduras causadas por el lodo a menudo tardaban un tiempo en desarrollarse, y por eso no era evidente de inmediato para los trabajadores de emergencia que habían recibido información incorrecta. Varios bomberos sufrieron quemaduras químicas innecesariamente por trabajar sin protección en el lodo, ya que les habían dicho que era inofensivo dentro de las primeras 24 horas. El gobierno llegó a comprender mejor la situación y se les aconsejó a los trabajadores de emergencia que aún operaban en la zona evitar el contacto sin protección con el lodo. Además, se inspeccionó el muro de contención dañado del depósito número 10 y se concluyó que era posible un nuevo colapso que provocara una segunda inundación, aún más grave. Debido a esta posibilidad, todo el pueblo de Kolantar fue evacuado, incluso mientras se realizaban reparaciones en el muro de contención del estanque de lodo. Además, se construyó apresuradamente un sistema adicional de diques y presas para contener cualquier inundación que pudiera ocurrir como resultado de nuevas rupturas. A medida que la inundación avanzaba, se fue desacelerando y expandiendo, pero continuó filtrándose por el campo húngaro, llegando finalmente a los afluentes del río Danubio. Ahora, con el desastre inmediato superado, surgió una preocupación a más largo plazo. La enorme cantidad de lodo derramado podría ser desastrosa para el medio ambiente. A nivel local, esto era ciertamente verdadero. Se observaron extensiones de vegetación muerta y miles de peces y animales muertos alrededor del fuertemente contaminado río Markle en los días posteriores al derrame. Se inició un plan de emergencia para intentar contener esta contaminación en la cuenca del río Markle y evitar que fluyera hacia otros arroyos y ríos, incluido el Danubio. Esto implicó la construcción rápida de represas submarinas para ralentizar el flujo del río y permitir que el lodo se asentara. También se vertieron en grandes cantidades al río agentes diseñados para neutralizar los componentes dañinos del lodo. Se añadieron enormes cantidades de yeso a los flujos de lodo para solidificarlos. Y como medida de precaución, se advirtió a las comunidades a lo largo de cualquier río o arroyo que pudiera verse afectado que sospecharan de contaminación en su agua potable. Estas medidas ralentizaron y contuvieron parcialmente el lodo, pero algo de barro rojo aún llegó al río Danubio, convirtiendo el derrame en un accidente internacional. El río cruzaba Hungría y seguía hacia Croacia, Serbia y Rumania. Estos países también se vieron obligados a implementar planes de emergencia para mitigar el daño ambiental y evitar que el lodo tóxico causara algún daño a sus ciudadanos. El Danubio durante todo su trayecto se usaba para agua potable y pesca, así que la posible contaminación tóxica preocupaba mucho. La planta de Ica Alumina reabrió el 15 de octubre, poco más de 10 días después del accidente. Para la semana siguiente la producción se había reanudado. La planta era importante para la economía del país y no se podía permitir que estuviera inactiva al mismo tiempo. Sin embargo, el gobierno no estaba dispuesto a confiarla únicamente a la empresa privada que era su propietaria. Muy pronto, después de un breve proceso legal, la planta fue confiscada permanentemente por el gobierno. Mahal, ahora despojado de la propiedad de la planta, ofreció una compensación equivalente a alrededor de $500 a las familias afectadas, pocas de las cuales aceptaron. Eventualmente, el gobierno les compensó con una cantidad más apropiada. El gobierno también invirtió fuertemente en construir nuevas viviendas o reconstruir más de 100 casas en la devastada ciudad de Kollanta y en remover el suelo contaminado de la zona del derrame. Durante la investigación se determinó que la falla de la presa fue causada por un deslizamiento del suelo. El embalse había sido mal diseñado para su propósito y también se había llenado más allá de su capacidad. Fue difícil determinar si este sobrellenado era algo rutinario o resultado de las fuertes lluvias que precedieron al accidente. Pero de cualquier manera, una combinación del defecto de diseño y el peso del exceso de líquido dentro precipitó un deslizamiento bajo el muro de contención y causó la inundación. Después de un juicio penal inicial en 2014, 15 empleados de MAL, incluido un director de la empresa, fueron acusados de una variedad de delitos, incluyendo negligencia y contaminación ambiental. Al final, todos fueron declarados no culpables.
Varios años después, se logró un nuevo juicio debido a errores procesales cometidos en el primer juicio. En 2019, se centró en la negligencia criminal en este caso. Se aceptó que los empleados de Mahal no eran responsables del mal diseño del embalse, pero se señaló que estaban al tanto de las fallas de diseño y eran responsables de cómo se usaba y mantenía el embalse. 5 de los acusados fueron absueltos. 2 recibieron sentencias de prisión de entre 2 y 3 años y otros 8 recibieron sentencias suspendidas y multas. Los pueblos y aldeas que fueron devastados por esta inundación de lodo tóxico han sido reconstruidos. Quienes perdieron a sus seres queridos retomaron sus vidas y siguieron adelante. La producción de alúmina en el sitio continúa utilizando un nuevo proceso que no produce lodo rojo, sino polvo rojo seco. Las casas han sido reconstruidas y la vida silvestre y la vegetación han regresado. Pero pasarán muchos años antes de que las personas cuyas vidas fueron afectadas por la inundación se hayan recuperado realmente.